Prólogo. Saludos, oh pueblo de la célebre plataforma conocida como YouTube. En este medio audiovisual he emprendido una indagación acerca de una crónica de tiempos ancestrales. Lo que he hallado es tan prometedor que, en este contenido, no deseo ser visto como un simple youtubero, sino como un erudito de esta historia que aquí os presento. Es una historia verídica, de eras lejanas, cuyos acontecimientos tuvieron lugar en años que para vosotros resultarán distantes. Trata sobre un misterioso líquido que, de manera inexplicable, comanda un ejército denominado piñas. El nombre del individuo es Licky. Capítulo 1. Diversos orígenes o especies diversas abundan para hablar o calificar sobre aquella criatura de la que hablamos. Resulta difícil clasificarlos en cierta medida o refutarlos. Algunos afirman que es un simbionte, otros que era tinta de un inkling que cobró vida como Mecoboy, otros que es un ferrofluido, y mi favorita personal, que uso a modo de broma, es que simplemente aquella criatura era un bicho de aguas negras. Desconocemos el origen de su aparición y el propósito exacto que persigue, según lo poco que se ha logrado documentar de su infancia. Residió en un conducto de tonalidad esmeralda cercano a las aldeas de los seres conocidos como Yoshis, y en aquel entonces, aquella insólita especie recibió una crianza limitada, careciendo de progenitores o vínculos afectivos próximos al emerger casi de la nada. La palabra socializar no figuraba en su lexicón, pues ignoraba por completo su significado. Mas algo que ha comprendido a la perfección en sus primeros años de existencia, es la soledad. Aquel elixir transcurría, jornadas, lunas y estaciones, contemplando tan solo a los lugareños yoshis criando sus huevos, regocijándose y siendo pacíficos, salvo en asuntos concernientes a su tribu, mas en ningún instante los yoshis interactuaron con aquel fluido, dejándole una cicatriz de rechazo personal. Una conjetura mía sugiere que aquel líquido, al nunca haber dado el primer paso para relacionarse con esos seres reptilianos, albergaba en su mente la errónea idea de que en realidad aquellos dinosaurios le aborrecían. Ello provocaría que aquel líquido engendrara una colosal inseguridad en su propio ser. ¿Cómo han de querer ser mis amigos? ¿Cómo han de querer estar conmigo si solo soy un fluido, un ente sin forma sólida, un ser que podría desplomarse y dispersarse por doquier? No debería ser algo digno de ser contemplado, no deberían verme, no quiero que me vean, anhelo ocultarme, no así, soy un desastre, el líquido repetía en su mente consciente, tan solo por percibir que no era lo bastante valiente para siquiera ser vista, aquel líquido era en extremo emotivo, aparte de ello, el resto de su estancia en su morada primigenia, entre aquellos conductos y las inmediaciones de la aldea de los yoshis, transcurría entre lo melancólico y lo aterrador. Aquel líquido subsistía en la quietud absoluta, sin acción alguna, o bien ocultándose cuando alguien se aproximaba en demasía a su paradero. En un día perteneciente a una época indeterminada, durante las festividades de aquella aldea de yoshis, que fácilmente podrían asociarse a los festivales que suelen celebrar sin motivo aparente, en los cuales el pobre líquido no podía conciliar el sueño, un grupo de seres encapuchados y enmascarados arribaría a la aldea. Un grupo de shiguis. Seres cuyo rasgo más distintivo es que nadie conoce su identidad ni su esencia. Los shiguis y los yoshis eran enemigos por naturaleza. Mientras los yoshis eran alegres por esencia, los shiguis eran inherentemente negativos. Si los yoshis anhelaban ser el centro de atención, siendo sociables, los shiguis preferían el anonimato, permaneciendo junto a allegados o en soledad. Si los yoshis forjaban amistades, los shiguis cultivaban hostilidades. Independientemente de quién sea el héroe o el villano en este relato, cuestión que en ningún instante reviste importancia, aquel día el líquido, extrañado de que todas las celebraciones cesaran de súbito, decidió algo que hacer por vez primera en su breve pero exigente existencia: permanecer inmóvil. Así, se movió sigilosamente y se ocultó entre unos arbustos cercanos, observando con cautela lo que acontecía. Casi como si fuera un ave dejando su nido, allí el líquido contemplaría a un shigui de vestimentas negras, el cual parecería ser líder del ejército de esos shiguis frente a los yoshis. Entonces una discusión ocurría. «Un gusto verlos de nuevo, dinosaurios, ¿nos extrañaron?», dijo el shigui de vestimentas negras mientras miraba con superioridad al líder del grupo de los yoshis. «Yoshi», dijo el yoshi. «Oh cierto, ustedes solo saben decir Yoshi, se me olvidaba, ups, lo lamento», hace una seña de comillas en su burla al momento de decir lo lamento. «Yoshi». Furioso exclamó. Ya, miren, entre menos entiendan más escuchan, así que, Liquirial traduce. Ordena mientras procede a mirar a un shigui de vestimentas rojas.
Entendido, el Shigui se adentra hacia adelante para ser el traductor. Mientras transcurre este momento, aquel líquido sintió una especie de admiración, posiblemente debido a que aquel Shigui vestía colores oscuros como la esencia de su forma líquida, haya sentido una especie de proyección en él, el de que podría ser, del que quiere ser, porque no quiere ser ella misma, quiere ser ese Shigui burlesco y mala leche, quiere ser un líder. Como sabrán, tras los sucesos que ya conocen respecto a aquel infante de gorra carmesí, ustedes han provocado consecuencias imprevistas en uno de nuestros grupos. Pronuncia con una serenidad fingida. En efecto, resulta casi enternecedor considerar que ustedes fueron los héroes de su pequeña odisea, mas en la nuestra, no lo son. Dirige una mirada amenazadora al líder de los Yoshis. Mientras tanto, Liquirial traduce con gran esfuerzo a la lengua Yoshi. Y bienvenidos a vuestra celebración por aquello. El Shigui ordena el ataque y se desata una batalla campal. Ambos ejércitos se lanzaron a la carga, dos polos opuestos y a la vez semejantes. Se dirigían de frente hacia una contienda sin propósito ni fin, más allá de vengar a los caídos o de ser quien proclamase la victoria en los anales de la historia. Aquel líquido en la lejanía contemplaba el caos ante su mirada. Cuando los Shiguis avanzaban, era una embestida desesperada, mientras que cuando los Yoshis progresaban, eran directos y resueltos, como si aceptaran que lucharían y perecerían por el destino final. La jungla se salpicaba de barro y lágrimas. Algunos, aprovechando la bruma, se lanzaban hacia la batalla, otros utilizaban los cuerpos caídos como escudos, tan solo para no ser devorados vivos por la contienda. Los huevos de la artillería se agotaban con presteza, al tiempo que los Shiguis perdían toda esperanza conforme se extinguían los potenciadores. Era difícil contener la marea de enemigos. Poco a poco ganaban terreno mientras llovían martillos y bolas de fuego. Centenares habían sucumbido, pero millares les seguían entre gritos coléricos. Mientras todo esto acontecía, aquel líquido se sintió cautivado por tales atrocidades. Pues, aun cuando nada de aquello tuviese merecimiento, vislumbró en ello algo que pocos serían capaces de apreciar: la perseverancia. Aún sin poseer propósito alguno, ellos persistían en la batalla por sus convicciones, aunque hubiesen sembrado más sombras que luces, permanecían leales a tales ideales, abrazándolos con fe inquebrantable, y creyendo, sobre todo, en sí mismos. En el cenit más encarnizado y feroz del combate, aquel Shigui de negras vestiduras lograría abatir y rematar al caudillo de los Yoshis, instigando a los restantes dinosaurios a una retirada precipitada. Los Shiguis, pese a haber conocido las mieles del triunfo tan solo en contadas ocasiones a lo largo de su existencia, hallaron en este instante una efímera pero dulce aproximación a la victoria, y por ello, se entregarían al júbilo. El preciado líquido adquiriría valía y se aproximaría hacia ellos. Uno de los Shiguis entre los individuos aún alerta de la batalla, advertido de ello, procede al lanzarse hacia el líquido, el cual estaría asustado. Antes de que pudiera dañar al fluido, lo cual dudo sea factible, pues es una sustancia líquida, Liquirial lo detiene. Espera, soldado. Strider. Una criatura se acerca, pronuncia mientras aguarda órdenes del Shigui de negras vestiduras: Strider. Strider contempla el fluido, que muestra inquietud ante su presencia y teme lo que pueda acontecer, aunque se esfuerza por mantenerse firme y demostrar su valía. Tal criatura no parece ser una amenaza ni un peligro para nadie. Para Strider, resulta patética, aunque entrañable en cierto modo. Oye, ¿qué necesitas?, murmuró con tibieza al observar aquella criatura con global impasibilidad. Pues, yo desearía adherirme a vuestras filas y yo quiero unirme a ustedes, articuló con tenacidad. En primer lugar, ni eres un Shigui. ¿Qué diablos eres?, replicó con sequedad y frialdad, porque la entidad se desmoronó herido al oír eso. Hasta que Strider volvió a proferir: pero óyeme, tal vez hagamos una excepción, exclamó con una sonrisa maligna, trazando conspiraciones. El líquido, muy pronto, revideó su júbilo, ignorando cualquier advertencia de peligro latente, exactamente como solía acontecer. Liquirial, ¿te quedarás con esa cosa ahora?, miró Strider a Liquirial con intención premeditada. ¿Qué? Yo no quiero cuidar eso, ¿cómo habría de cuidarla sin siquiera saber qué es exactamente?, protestó Liquirial con vehemencia. ¡Hey! A llorar a la llorería. Y menos ahora que aún no tengo una, ¿por qué llorarás? Cuida esa cosa, nos servirá, dijo Strider con frígida entereza, señalando al líquido que los acompañe inmediatamente.
Aquella criatura líquida asintió en señal de respeto y se dignó a seguirlos. La marcha prosiguió, y lo que antaño fue una aldea rebosante de júbilo y vitalidad, ahora no quedan sino ecos de un tiempo ya fenecido. Mientras unos avanzan con paso firme hacia su morada, otros yacen postrados junto a aquel pasado irrevocable.